Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, en esta mañana. Damos gracias al Señor por estar en la casa de Dios. ¿Está usted contento de estar en la casa de Dios? Yo sí estoy contento, hermano. Tengo una expresión que siempre le digo a la gente: mejor estar aquí que en un hospital. Así es que si usted está aquí es una bendición. Dele gracias a Dios, dele honra a Dios, porque usted puede estar en la casa del Señor. Quiero agradecer a Dios esta oportunidad maravillosa que me da de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Agradezco a los pastores la confianza también. Es una bendición para mí poder tomar este tiempo para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero que me vaya conmigo a una lectura de la palabra. Quisiera continuar un poquito con lo que el pastor nos ha estado hablando mientras platicábamos sobre esta invitación. El pastor me hacía a la observación que si en mi corazón estaba y Dios me ponía en el corazón poder continuar un poco con lo que el pastor ha estado tratando a la congregación sobre el legado, la familia, la fe y hacia el futuro. Y esta mañana, mejor dicho, quiero yo también compartir un poco sobre ello. Hemos hablado, el pastor nos ha estado hablando sobre el legado y sobre la importancia que es para usted el día de hoy. Y sobre eso quiero hablarle hoy. Lo que usted decide hoy, este día, es lo que va a continuar hacia el futuro. Es lo que va a estar hacia más adelante. Hay una historia en la Biblia que siempre me ha llenado mi corazón y es el libro de Josué. Hay una historia, vaya conmigo por favor al libro de Josué. Es una historia muy conocida, pero que me gustaría que pudiésemos nuevamente recapitular la historia de Josué. El capítulo número 1 encontramos nosotros algunos detalles muy interesantes de la vida de Josué que se identifican de una manera muy clara con usted y conmigo. Dice la palabra de Dios, ¿está conmigo? Josué capítulo número 1, vamos a leer del verso 1 al verso 9. ¿Está conmigo en la lectura? Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Esa es una verdad, hermano. Moisés se murió. Y siempre le digo a las personas: usted y yo nos vamos a morir un día, aunque no diga amén. Sí, un día nos vamos a morir. Moisés era un gran caudillo, era un hombre de Dios. No hubo otro hombre más manso, más humilde que él después de Jesús. Y se murió. Pero no se ponga serio. Déjeme le continúo con la lectura. Dice: ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Escucha esta siguiente expresión: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Quisiera darle mi versión. Yo me imagino a Dios platicando con Josué y le dice: te prometo que voy a estar contigo. Te prometo que nadie te podrá hacer frente. Te prometo que yo voy a enfrentar a tus enemigos. Hermano, a mí hasta la piel se me eriza de pensar que Dios da esas promesas. Dios da esas promesas poderosas. Y mire lo que sigue diciendo el pasaje. Dice: nadie te podrá hacer frente, verso 5, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que juré. Escuche bien esto: la tierra que juré. ¿De qué nos estuvo hablando el pastor las semanas anteriores? ¿Se acuerda? Nos habló de Abraham. ¿Sí se acuerda? Que nos habló de Abraham y de cómo Dios hizo un pacto con Abraham. A eso se refiere Dios cuando le habla a Josué: que juré a tus padres, que lo prometí a tus padres y ahora te lo prometo a ti. Déjeme decirle algo, mi hermano. Desde el día que usted entregó su vida al Señor, Dios ha traído promesas para usted y Él las ha cumplido hasta este día y las va a seguir cumpliendo, porque es la esencia de Dios.
cumplir sus promesas. Eso es lo que es Dios. Él cumple sus promesas. Miren lo que sigue diciendo. Solamente, verso 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y solo hasta entonces, escuche bien esto, solo hasta entonces, cuando hayas entendido las promesas de Dios para tu vida, pero también hayas decidido obedecer a Dios, hasta entonces prosperarás. Y algunas personas piensan que nada más porque vengo a la iglesia ya Dios tiene que prosperarme. No es así. Aquí lo dice muy claro. Le dice, tienes que obedecer, tienes que hacer lo que la palabra te dice, tienes que entender que lo que yo te ordeno hacer es por tu bien. Aunque no diga amén. Esa es la realidad de la palabra. Esa es la realidad de Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted va a empezar a entender el carácter de Dios. Dios no es un títere, mi hermano, al que yo puedo manejar como yo quiero. Dios tiene una personalidad definida y lo encontramos en la palabra. Mire lo que termina diciendo el verso número 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Usted sale en la mañana, Dios va con usted. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo, hermano. Yo creo que Dios va conmigo. ¿Cuál es mi compromiso? Obedecer a Dios. ¿Quiero orar conmigo un momento? Y decirle a Dios, Señor, abre mi corazón y abre mi entendimiento, pero yo también abro mi corazón para escuchar tu palabra. Dios, en esta tarde, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en tu presencia. Ahora, Señor, al considerar el consejo de tu palabra, yo te pido, Señor, que nuestro corazón sea abierto, Señor, nuestro entendimiento sea abierto para a través de ello, Señor, recibir tu palabra en nuestra vida. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús lo creemos, Señor. Amén. Es interesante ver la historia de Josué, me llama mucho la atención. Es una de las historias que a mí más me ha cautivado en el caminar con Dios, porque la historia de Josué es una historia en la que él pudo hacer muchas decisiones equivocadas, pero él decidió no hacer decisiones equivocadas. Es interesante el juego de palabras, pero es una verdad. Desde muy jovencito, y mire que cuando estudiaba sobre esto, me encuentro con algo muy interesante. El pastor nos hablaba la semana pasada y las semanas anteriores sobre Abraham. Y para el tiempo en que leemos esta porción de la Biblia, habían transcurrido 685 años. Desde que Dios le juró a Abraham, desde que Dios hizo pacto con Abraham, desde que Dios estableció el pacto con Abraham, transcurrieron 685 años. Entre ellos están los 430 años que Israel estuvo como esclavo en Egipto. Después transcurrieron los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto por su desobediencia y por su negligencia de no servir a Dios. Y encontramos en ese paréntesis del tiempo del Éxodo, encontramos a este Josué. En el capítulo número 33 del libro de Éxodo, nosotros encontramos que Moisés, cuando estaban en el desierto y cada vez que se establecía el pueblo, avanzaba, se detenían. Hay una parte importante cuando Moisés le dice a Dios, Señor, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Y Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo, yo estaré contigo. Pero hay una parte del verso que a mí me llama la atención. Termina el verso diciendo, pero el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del tabernáculo. Es decir, este Josué del que estamos hablando ahorita, desde muy jovencito decidió servir a Dios. Tomó la buena decisión de servir a Dios. Y tal vez usted diga, hermano, no es mi caso, yo conocí al Señor muy grande. Y ya el pasado usted no lo puede cambiar, ni yo lo puedo cambiar, pero lo que sí puede definir usted es el futuro. Eso es lo que usted puede definir. Y yo siempre lo he dicho, Dios me va a llamar a cuentas a mí por lo que yo aprendí de la palabra.
Dios me va a llamar a cuentas y Dios me va a decir, ¿dónde está? Tú estuviste el 19 de febrero en la iglesia y el día que estemos delante de la presencia de Dios, Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que escuchaste durante el tiempo en el que estuviste en la iglesia? Es interesante encontrar todo eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le menciono a Josué? Bueno, porque transcurrieron 685 años. Es decir, muy fácil, Josué pudo haber hecho cualquier otra cosa a su edad, muy joven. Pudo haberse divertido con los muchachos, pudo haberse desviado porque no fue el único joven que estuvo ahí. Hubo muchos jóvenes en todo Israel, pero él decidió estar en el tabernáculo. Vaya conmigo, por favor, a Éxodo capítulo número 33 para que usted encuentre el pasaje y vea lo que le estoy explicando. Capítulo número 33 de Éxodo, dice el verso 11. Y hablaba, escuche este texto, es muy interesante. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Déjeme le platico algo. Hace unos años atrás, conocí al rabí de la ciudad, de la comunidad judía en Monterrey. Y gracias a Dios tuvimos la oportunidad. Esto yo lo he dicho mucho porque a mí me emociona. Cuando usted platique con un judío, usted está hablando con un hijo que Dios hizo pacto con Abraham. Y me acuerdo que platicando con el rabí, una amiga de nosotros, de mi esposa y mío, nos consiguió una cita con él y fuimos y empecé a preguntarle algunas cosas. La tradición judía, él me explicó esto, la tradición judía, cuando lee este pasaje que hablaba cara a cara, no era hablar frente a frente. La tradición judía reconoce que lo que sucedía con Moisés es que Dios, que es espíritu, descendía y tomaba posesión del cuerpo de Moisés. Por eso su rostro resplandecía y lo tenían que cubrir, porque la gloria de Dios le había llenado. Eso era lo que Josué estaba observando. Siga conmigo en la lectura. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Esta es la parte que me interesa. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Es decir, Josué muy joven decidió servir a Dios. Josué muy joven, no es nada más el Josué que estamos leyendo ahorita. Para llegar aquí, Josué tuvo que tomar decisiones en el pasado. Así es que yo creo que usted ha tenido que tomar decisiones en el pasado. Yo he tenido que tomar decisiones en el pasado, buenas y malas. Las malas, pues a veces nos hemos tenido que arrepentir o tenemos que corregirlo. Pero las buenas decisiones, y una de ellas es la más importante, haber conocido a Jesús. Esa es la más maravillosa decisión que nosotros hemos podido haber tenido. Ahora, mire lo que dice, lo que sigue diciendo el pasaje, regresando a Josué capítulo número 1. Me gusta mucho la versión Reina Valera. Siempre me ha gustado más la versión Reina Valera, porque cuando leí la historia de Cipriano de Valera y Casidoro de Reina, que fueron los dos escritores que tradujeron la Biblia del original hebreo, del original griego al español. Cuando leí la historia de ellos, es una historia muy interesante, porque fueron dos hombres que fueron perseguidos por la Inquisición de la Iglesia Católica en los años 1600 y 1700. Fueron perseguidos y fueron juzgados y condenados a morir en la hoguera. Y era real, no era un cuento ni era una película, era una real. Y me gusta mucho porque Casidoro de Reina, estando en Bruselas, en Bélgica, en aquellos años, dice que estuvo a 3 segundos de que la Inquisición lo atrapara y muriese en la hoguera. Pero cuando yo leo la versión Reina Valera, por eso le doy mucho valor. Yo para mí la versión Reina Valera es la que más me llena mi corazón. Y me gusta lo que expresa aquí cuando dice, nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Ahora, mire lo que dice el pasaje, termina diciendo, en todos los días de tu vida. ¿Por qué Dios le hace una promesa de esa magnitud a Josué? ¿Por qué lo hace? Porque Josué había tomado buenas decisiones. ¿Cuál era la principal buena decisión? Servir a Dios. Entonces, desde que usted ha servido a Dios y desde que usted sirve a Dios, que ha sido una buena decisión, Dios ha prometido y ha establecido una promesa con usted de estar con usted. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?
todos los días. Mientras usted ame, honre y sirva a Dios, Dios cumplirá sus promesas en usted. Hasta el momento de la muerte, hermano. No le tenga miedo a la muerte. Yo siempre lo he dicho. Yo sé que me voy a morir un día. Yo sé. Si Cristo no viene y el rapto de la iglesia no se ejecuta, usted y yo siempre se lo digo a las personas, de que se muere, se muere. Y de que me muero, es verdad. Pero hasta el momento de la muerte, Dios ha prometido estar con nosotros. Hasta en el paso más difícil para el ser humano, allí estará Dios. Yo tengo esa seguridad, no sé si usted la tenga, pero yo sí la tengo. Yo lo leo en Josué, que le dice: nadie te podrá hacer frente. Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, todos, en los buenos y en los malos. En los días que te levantes con el pie izquierdo, ahí voy a estar. En los días que te levantes bien, allí voy a estar. Cuando vayas a las montañas, allí voy a estar. Cuando vayas a los valles, allí voy a estar. Es una promesa de Dios para nuestra vida. Ahora, Josué decidió servir a Dios siendo muy joven y creyó a las promesas de Dios. En el capítulo 10, vaya por favor en el mismo libro de Josué al capítulo número 10. Estoy tratando de enlazar la importancia de un legado para nuestra familia, como lo hizo Josué. Josué fue el encargado de introducir al pueblo a la tierra prometida. Ya le expliqué que 430 años ellos estuvieron cautivos en Egipto. Y cuando Dios los liberta a través de Moisés, les promete una tierra. Ya lo leímos en el pasaje. Pero cuando ellos entran a la tierra no iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque ya había pueblos que vivían ahí. Ya había pueblos que habitaban ese lugar. Y obviamente no iban ellos a entregar la tierra nada más porque sí. Y Josué tuvo que enfrentar diferentes luchas, pero hay un evento en el capítulo número 10 que es fundamental para entender cómo es que Josué conocía a Dios. ¿Está conmigo en la lectura? El verso número 12, entraron en una batalla, el pueblo de Israel entró en una batalla con los amorreos. Los amorreos era un pueblo guerrero, era un pueblo que sabía pelear, era un pueblo que defendía su tierra, que defendían sus posesiones. Es más, toda la vida del pueblo de Israel tuvieron pleito y tuvieron guerra contra ellos. Pero es interesante que ese momento que tuvieron esa guerra, tuvieron esa lucha, tuvieron esa batalla, dice el pasaje en el verso 12 del capítulo 10, dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, escuche bien estas palabras, dice: sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Mire lo que dice el verso 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Hoy, no sé si usted leyó algunas noticias, los científicos encontraron que el núcleo de la Tierra ha estado teniendo un movimiento diferente. Y cuando leía la noticia me acordé, dije, pues si Josué ya lo detuvo. Ahora, obviamente Josué no sabía el sistema de rotación de la Tierra, no lo conocía. ¿Sí? Él solamente pensaba en el sol y en la luna porque era lo que salía en un lugar y lo que se ponía en otro lugar, y él le habló al sol y a la luna. Pero lo que realmente Josué hizo fue detener el sistema de rotación de la Tierra por un día entero. Por eso febrero no tiene 30 días. Sí, por eso febrero no tiene 30 días. Porque Josué un día en la lucha le dijo a Dios. ¿Por qué le dijo a Dios que detuviera el sistema de rotación de la Tierra? Porque Dios le había dado una promesa. Yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé todos los días de tu vida. Yo no le digo que usted va a detener el sol ni yo lo voy a detener. No vamos a hacer eso. Pero sí me identifica a mí con las promesas de Dios para mi vida. Esto me identifica a mí en el Dios en el que yo creo. Esto me identifica a mí en el Dios en el que yo he creído. Josué aprendió esto, que el Dios que le había dado promesas era un Dios que las sabía cumplir. Dios sabía cumplir esas promesas.
Ahora, mire lo que dice el verso. Quiero leer nuevamente. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. La tierra, el sol, bueno, la tierra se detuvo por un día entero. Y me llama mucho la atención porque hay eventos en la vida de Josué que podemos resaltar. Por ejemplo, ¿se recuerda de los muros de Jericó? ¿Sí recuerda de los muros de Jericó? Dice la Biblia que cuando ingresaron a la tierra prometida, Dios le dijo: esa ciudad fortificada llamada Jericó, que nadie la puede penetrar, vas a darle una vuelta por 6 días, y el último día le vas a dar 7 vueltas. Y al final ustedes van a gritar, van a tocar las trompetas y los muros se van a caer. No suena lógico. O sea, no suena lógico, o sí suena lógico. No suena lógico. Pero Josué, ¿qué hizo? Josué obedeció a Dios. ¿Por qué Josué obedeció a Dios? Porque Dios le había dado promesa. Yo quiero que usted entienda esto. Si Dios le ha dado una promesa, Él la va a cumplir. Tal vez no como usted quisiera o como yo quisiera, pero Dios la va a cumplir. Josué sabía que Dios le había dicho que iba a estar con él. Por eso no dudó en ordenarle al pueblo hacer lo que Dios le había dicho. Den las vueltas. ¿Y qué sucedió? Los muros fueron derribados. Hay eventos en la vida de Josué, pero este que acabamos de leer en el capítulo número 10 tiene una trascendencia importante, y al final se lo voy a recordar. Guárdelo en su memoria. Josué aprendió estas cosas. Josué aprendió todas estas cosas en el caminar con Dios. Cada vez que él caminaba con Dios, aprendía algo nuevo. Veía cómo tenía un problema enfrente y veía cómo Dios lo rescataba y cómo Dios lo sacaba adelante. Ahora, al final de la vida de Josué, nosotros encontramos, creo que hay en la Biblia, por lo menos que yo recuerde, hay como cuatro alusiones que se hacen en la decisión que una persona toma respecto de su familia. El Salmo 127 dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sí lo ha leído? Hay por lo menos 4 citas bíblicas, pero una de las más impresionantes es la que Josué hace en el capítulo 24 del libro de Josué. ¿Sí recuerda el pasaje? Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitasteis, o en la tierra de los heteos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire, quiero que vean la historia de Josué. Era un jovencito y decidió servir a Dios. En una edad madura se mantuvo creyendo a Dios, pero al final de sus días tenía una sola cosa en su pensamiento Josué: su familia. Su familia. Ya no era lo que Dios había hecho en él y con él, ahora era su familia. Yo no sé si usted alguna vez ha pensado o piense en su familia. Yo creo que pensamos todos los días, ¿no? Pero ¿qué le vamos a dejar a nuestra familia? ¿Qué le va a dejar usted a su familia? ¿Qué es lo más maravilloso que usted le va a dejar? ¿Una cuenta del banco? Tal vez. ¿Una herencia? Tal vez. Pero lo más maravilloso que usted le puede dejar a su familia es el conocimiento de un Dios de amor. Ese es lo más grande que usted le puede dejar. Josué al final de sus días entendió que lo más importante para él ya no eran las luchas, porque ya habían pasado, porque ya habían conquistado la tierra, porque ya el pueblo estaba en paz. Ahora era importante determinar su familia. Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué entendió esta verdad importante, que en el obedecer desde muy joven hasta la edad ya adulta, ya casi siendo un anciano de 110 años, lo más importante para él fue haber obedecido a Dios. Me gustó una expresión que leí hace algunos años atrás: Dios bendice la obediencia. Dios bendice la obediencia. Y si Dios bendice la obediencia, ¿qué pasa con la desobediencia? Dios no la bendice. Dios no bendice la desobediencia. Les he platicado a algunas personas que en México, en Monterrey,
Había un hermano en la iglesia y se lo platico, y aunque yo sé que probablemente usted se va a reír, pero era verdad. En aquellos años, en los servicios de varones, se daba oportunidad de que dieran testimonios y el hermano era muy inocente o no sé, así era él. Pero él un día pasó a testificar, le dijo: hermano, yo le doy gracias a Dios porque Dios me guarda de todos los saltos que me vuelo. Se pasaba todos los saltos y él lo dijo, y lo dijo de verdad. Le doy gracias a Dios porque Dios me guarda de todos los saltos que me paso. Y el pastor tuvo que hablarle y decirle: ¿sabe qué, hermano? Esto no se dice porque usted está desobedeciendo la ley. Y el desobedecer no trae bendición, pero la obediencia trae bendición. Josué aprendió que el obedecer a Dios toda su vida, desde joven, adulto y ya en el final de sus días, había traído bendición para él. Y se preocupa por ello. Y dice Josué, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, quiero ya casi terminar. Me gusta mucho y sobre esto quiero casi terminar. Mire lo que dice en el capítulo número 24 también. Encontramos algo y aquí quiero dejar algunas cosas muy claras de la vida de Josué. En los últimos versos del capítulo 24 de Josué, ya en el verso 29 y 30, dice el pasaje: después de estas cosas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó el verso, el libro? ¿Cómo empezó el libro? Mi siervo Moisés murió. ¿Cómo termina el libro de Josué? Murió. Entonces, de que nos morimos, nos morimos. Eso es claro. Pero no tenga temor. Dios ha prometido estar con nosotros. Aún en el paso más difícil de la vida, probablemente para algunos, Dios estará ahí. Dios estará ahí. Dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Me gusta esa expresión, siervo de Jehová. Yo creo que es la más grande aspiración de un ser humano, que le llamen y le digan siervo. De hecho, Jesús lo dijo bien claro. Dice que en el cielo la entrada que nos van a dar, si usted es fiel, ¿cuál es? Bien, buen siervo. O sea, no vamos a llevar títulos, hermano. No vamos a entrar con títulos de ninguna especie. Lo único que nos van a decir: siervo, y si fuiste fiel. Pero mire lo que dice el pasaje: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Se murió y lo tuvieron que sepultar. Y me llama la atención que lo sepultaron en un lugar que se llama Timat-Sera. Timat-Sera, su traducción es el lugar del sol. Eso significa Timat-Sera, el lugar del sol. Y me llamó la atención, dije: ¿por qué Josué lo sepultaron ahí? El lugar del sol. Bueno, precisamente porque lo que leímos en el capítulo número 10, creo yo que es uno de los eventos más trascendentales en la vida de Josué. Cuando hizo que el sol, en la versión de él, el sol se detuviera. Yo creo que por eso lo sepultaron en un lugar y los restos de él quedaron en ese lugar llamado lugar del sol. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a recordar ese evento trascendental. Porque su familia iba a recordar ese evento trascendental. Porque hay eventos en la vida nuestra que marcan el corazón y la vida de nuestros hijos. Hay eventos en nuestra vida que marcan el corazón y la vida de nuestra descendencia. Hay eventos en nuestra vida que van marcando cada uno del corazón de nuestros hijos. ¿Cómo lo recordan? ¿Cómo le recordarán a usted? ¿Cómo recordarán a usted el padre enojón, el padre corajudo, el padre golpeador? Pero yo quisiera decirle esta mañana que ojalá y a usted lo recordaran como el hombre que decidió servir a Dios, como la mujer que decidió servir a Dios. Que sus hijos y sus nietos puedan decir: yo recuerdo haber visto a mi padre orar, yo recuerdo haber visto a mi padre alabar a Dios, yo recuerdo haber ido a la iglesia con mi padre, yo recuerdo haber
hecho esto para Dios. Josué fue sepultado en un lugar llamado el lugar del sol, porque su descendencia iba a recordar el momento crucial en el que Josué, hasta el día de hoy, usted y yo somos afectados. Cuando leemos nosotros esta historia, cuando nosotros nos encontramos, me encontré con un comentario de Matthew Henry, me gustó mucho. La historia de Josué nos muestra dos características de Dios, se las voy a compartir. La historia de Josué nos muestra dos características de Dios. Número uno, su fidelidad a sus promesas. Y número dos, siempre bendice Dios al que le obedece. Siempre. Siempre bendice Dios al que le obedece. Entonces, si hay, se lo vuelvo a repetir, si en la obediencia hay bendición, ¿qué hay en la desobediencia? No hay bendición. Cuando Josué se preocupa por su familia, y esto me llena mi corazón, cuando Josué se preocupa por su familia y piensa en el futuro para su familia, en lo que va a suceder para sus hijos, porque dice el pasaje que toda la generación de Josué sirvió a Dios. Toda la generación de Josué sirvió a Dios. Pero cuando se terminó esa generación, las nuevas generaciones no sirvieron a Dios. Y es triste ello. ¿Por qué es triste? Porque los que desobedecen a Dios no reciben bendición. Me gusta mucho en los 10 mandamientos. Usted y yo leemos en los 10 mandamientos el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que seas de larga vida. Pero en otro de los mandamientos Dios le dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces, en la desobediencia no hay bendición. Pero mire lo que dice Deuteronomio. Dice que Él es el Dios que a los que lo obedecen bendice hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. A los desobedientes Dios puede visitar la maldad hasta la cuarta generación. Pero a los que lo obedecen, Dios promete bendecirlos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones serán benditas cuando usted decide servir a Dios. Hasta 1000 generaciones Dios se ha propuesto bendecir de usted si usted obedece a Dios, si usted se mantiene fiel a Dios. Cuando leo esto de Josué, me llama mucho la atención porque le voy a platicar un poquito. Algunos probablemente conocen este testimonio de nuestra vida, pero cuando estudiaba sobre todo esto, regresé mi mente hacia atrás. Yo soy la segunda generación de salvos en mi familia, pero el evangelio llegó a nuestra vida hace 73 años. Hace 73 años. Y le voy a platicar rápido el testimonio. En 1950, un tío mío, hermano de mi mamá, tenía 18 años en 1950 y enfermó de tuberculosis. Y la tuberculosis hizo estragos en él. Un jovencito de 18 años. Cuenta mi mamá que la ciencia médica no estaba tan avanzada, entonces solamente se les atendía lo más básico e indispensable. Pero cuenta el testimonio de mi tío que en el mes de junio de 1950, la tuberculosis lo hizo estar agonizante y su piel sus huesos eran solamente cubiertos por su piel. Estaba postrado en cama. Y ese mes de junio de 1950, el doctor David Madero era el doctor que lo atendía. Ese fin de semana él iba a salir de viaje y dejó firmada el acta de defunción. A mí se me eriza la piel cuando platico este testimonio. Dejó firmada el acta de defunción porque le dijo a mi abuela, le dijo: Rosalío no va a superar el fin de semana, les voy a dejar firmada el acta de defunción para que no tengan problemas ustedes al hacer el trámite para el velorio y el sepelio. Pero ese fin de semana el doctor no sabía que una prima de mi abuela fue a visitarlo sabiendo de la condición de mi primo. Y le dijo a mi abuela: Cástula, ¿por qué no le hablan los hermanos de la iglesia que vengan a orar por Rosalío?
Y mi abuela siendo muy católica, y católica de a de veras, hermano, no de que se decían católicas. Mi abuela era católica de a de veras. Mi madre era católica de a de veras. Eran de las que entraban de rodillas todo en la plaza de la iglesia, sangrando las piernas a rogarle a los santos, y nunca hicieron nada por mi tío. Ellos eran católicos de a de veras. Y mi abuela de muy mal modo le dijo: está bien, pues si quiere hablarles, hábleles. Y cerca de ahí de la casa de mi abuela había una iglesia, el hermano pastor Santos Pérez Nandín, nunca se me olvida el nombre, no lo conocí, pero el testimonio es ese. Llegaron al mediodía, como al mediodía, y fueron, y una oración sencilla, hermano, sencilla, dice mi mamá, me contaba mi mamá. Llegaron, saludaron, llegaron a donde estaba mi tío en su cama tirado, y solamente leyeron un versículo de la Biblia. Hizo esta oración: Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que hagas un milagro en este muchacho, para que esta familia sepa que hay un Dios todopoderoso. Señor, haz un milagro para que esta gente crea que tú tienes poder. Señor, haz un milagro en este muchacho para que el mundo sepa que tú eres Dios en el cielo y aquí en la tierra. Sencilla oración. Se fueron. A las 6 de la tarde mi tío se enderezó de la cama y le dice a mi abuela: mamá, tengo hambre, mamá, deme de comer. Y en aquellos años usted sabe que la gente no tenía mucho conocimiento, y mi abuela y mi mamá y la familia pensó: ya es el buen morir. Así le decían en aquel tiempo, el último suspiro para morir, así le decían. Y le trajeron algo que comer y comió mi tío. Terminó de comer y le dijo mi tío: mamá, tengo ganas de salir afuera. Y el lugar donde vivía mi abuela era una casa muy humilde de madera, techo de lámina, y enfrente tenía un terreno muy grande. Y dice mi mamá que mi tío salió y se sentó allá afuera y estuvo ahí viendo todo el rato, y vino y se acostó de rato. 2 horas estuvo ahí y se vino y se acostó. A la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, se endereza mi tío y dice: mamá, tengo hambre. Y le dice mi abuela: pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Algo estaba pasando. Algo estaba pasando. Se enderezó mi tío, le dieron de comer. Mi tío se levantó y dijo: no, esto no está bien, tenemos que llevarte al hospital. Lo llevaron al hospital. Lo llevaron al hospital. Hermano, yo las vi, hermano. Yo vi esas radiografías. Cuando lo llevaron al hospital, el doctor les dijo: ¿qué le hicieron? ¿A dónde lo llevaron? A ningún lugar. No le hicimos nada. Ayer fueron unos hermanos y oraron por él. Lo llevaron a tomar radiografías. Lo llevaron a tomar radiografías. Y cuando vieron las radiografías, el doctor dijo: no, esto no es posible. Estos pulmones son nuevos. Estos pulmones son nuevos. No, ¿qué pasó aquí? Estos pulmones son nuevos. Aquí están las anteriores, una semana antes. Estos son nuevos. ¿Qué pasó? Que el poder de Dios descendió sobre él. Mi tío fue pastor durante 39 años. Falleció en el 2020. Dios le dio 70 años más de vida. Yo vi el acta de defunción firmada. Porque cuando yo le digo que Dios hace promesas y las cumple, Él las cumple. Esta historia de Josué nos enseña eso. Dios, cuando le hace una promesa, Él la va a cumplir. Nuestra historia, la historia de mi familia, se basa en ello, en milagros que Dios ha hecho en el transcurrir de nuestra vida. Hay muchas historias que le pudiera contar, pero quiero terminar esta mañana diciéndole algo importante. ¿Cómo será recordado usted? Por sus hijos.
¿Cómo lo van a recordar? ¿Qué legado tendrán sus hijos de usted? ¿Cómo lo recordarán? ¿Dejará a su corazón de ellos el conocimiento de un Dios todopoderoso? ¿Le transmitirá a ellos un legado de fe? ¿Les dejará a ellos una historia como la de Josué, en la que será recordado, fue sepultado en el lugar llamado del Sol, porque sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos y sus generaciones siempre recordarán que un día Él tuvo el valor de detener el sol? Sus hijos algún día recordarán que usted venía a un altar, en Iglesia Una Fe, y lloraba y oraba y clamaba y pedía a Dios, y Dios tenía misericordia y Dios cumplía sus promesas para usted. Póngase de pie en esta hora.